su comportamiento pasa de la euforia al pesimismo y el ganado sale en estampida. Si una res se asusta, acaba aterrorizando a las demás y todo el rebaño sale corriendo, aunque no sepan de qué se han asustado. Les entra miedo y huyen. El pánico se sobrepone a lo racional, hasta que todo termina. En la jerga del mercado, los compradores se vuelven vendedores, los toros se vuelven osos. Aparte de este símil, lo cierto es que los mercados reflejan la psique humana. Al igual que el Homo sapiens, son proclives a cambiar de comportamiento. Pasan de la avaricia al miedo y a la depresión. A veces se hunden totalmente. Esto ocurre con más frecuencia de lo que algunas teorías financieras predicen, pero no con tanta que nos permita estar preparados para el siguiente colapso. Si los movimientos en los mercados financieros se distribuyeran como un gráfico que reflejara la altura de las personas, apenas habría colapsos. La mayoría de los meses estarían cerca de la media, solo unos pocos tendrían grandes altibajos. La realidad es que muy pocos adultos miden menos de 1,5 metros o más de 2 metros. Esta es la típica campana de Gauss, donde los sucesos o alturas se distribuyen de acuerdo con su frecuencia. Las alturas más frecuentes se encuentran agrupadas en el centro, y los que son más bien pequeños y los gigantes en los extremos. Por eso la curva es muy empinada, porque la mayoría se encuentra cerca de la media. Pero si hiciéramos lo mismo con los movimientos diarios del mercado de valores, obtendríamos algo más parecido a esta otra curva, con menos movimientos pequeños y más movimientos grandes hacia arriba o hacia abajo. A eso se refieren los estadísticos cuando hablan de colas largas. Si los movimientos del mercado de valores se distribuyeran como las alturas de las personas, habría un descenso de un 10% una vez cada 500 años. Las caídas del mercado de un 20% al año serían tan desconocidas como las personas de medio metro. Sin embargo, se han producido 7 desplomes del mercado en el siglo pasado. No tuvieron razón los que temieron que la breve crisis de octubre de 1987 se convirtiera en un gran crack. El mercado solo pasó por un mal mes, luego se recuperó. Pero aquella burbuja fue una oportunidad de oro para ciertas sociedades anónimas. Lo mismo que la compañía del Mississippi de John Law representó para la burbuja que inauguró el siglo XVIII, representaría la burbuja de otra compañía al acabar el siglo XX. Se trataba de una compañía que prometió a sus inversores unos beneficios que ni en los más fantasiosos sueños podían imaginar. Una compañía que presumió de haber reinventado el sistema financiero y que utilizó sus impecables conexiones políticas para dirigirlo. Enron fue calificada como la compañía más innovadora de América por la revista Fortune durante 6 años consecutivos. 7 años después de su colapso, Enron se encuentra en el cubo de la basura de la historia financiera. Sin embargo, fue pionera de muchas prácticas dudosas que siguen plagando la actualidad económica. Durante 3 años, hasta agosto de 2000, la cotización de las acciones de la compañía de Houston era altísima. Enron pasó a ser la 5ª empresa mayor de Estados Unidos, con unas ganancias declaradas de 111.000 millones de dólares, casi 100.000 millones de euros. Se había convertido en la niña bonita de Wall Street. Sin embargo, solo con repasar un poco la historia, los inversores de Enron se lo habrían pensado 2 veces. Realmente la historia de Enron fue una repetición de la burbuja del Mississippi de hacía 280 años. El plan de John Law iba a revolucionar las finanzas del gobierno francés. Y Ken Lay, el presidente de Enron, planeaba revolucionar el mercado global de la energía. Durante años,
La industria había estado dominada por grandes empresas que producían energía, bombeaban el gas, generaban electricidad y se la vendían a los consumidores. La gran idea de Ley era crear una especie de banco de la energía que actuara como intermediario entre suministradores y consumidores. Pretendía que Enron fuera la compañía energética más grande del mundo. Arrollada por el espíritu del momento se encontraba Sharon Watkins, alta ejecutiva de Enron. Fue algo electrizante. Éramos muy jóvenes y nos parecía que si se nos ocurría una buena idea, Enron nos daría una magnífica gratificación por ella. Igual que John Lowe, Ken Lay tenía amigos en las altas esferas. Lay contribuyó generosamente en la campaña presidencial de George Bush padre. Cuando Bush llegó a presidente, una de las cosas que hizo fue liberalizar la industria de la energía. Montado en la ola de la privatización de la energía, Enron compró valores por todo el mundo. Tan solo en Sudamérica su compañía tenía intereses en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde había un enorme gaseoducto que cruzaba todo el continente hasta el Brasil. Y gracias a la intervención de Bush, amigo personal de Ken Lay, Enron adquirió una acción de control del mayor gaseoducto de gas natural del mundo, aquí, en Argentina. Por encima de todo, Enron se dedicó no solo a la energía, sino a los 4 elementos de la antigüedad: tierra, agua, fuego y aire, y comerció incluso a través de Internet. Enron capitaneó la inquietante subida de Wall Street de una forma que traía recuerdos de la burbuja del Mississippi. A pesar de sus avisos contra la exuberancia irracional, el mercado fue impulsado por el presidente de la Reserva Federal Americana, Alan Greenspan. Como en tiempos de John Lowe, solo se podía producir una burbuja en el mercado de valores si había abundancia de dinero. Y como los intereses aumentaron tan solo una vez entre febrero de 1990 y junio de 1995, Greenspan se aseguró de que volviera a ocurrir. Las recompensas para los inversores fueron inmensas y también para los directivos de Enron en Houston, que fueron incentivados generosamente con acciones. En 3 años a partir de 1997, el valor de las acciones de Enron se multiplicó casi por 5, desde menos de $20 la acción hasta más de 90. Volvía de nuevo el fantasma de la compañía del Mississippi. Incluso una ciudad acostumbrada a la extravagante vida originada por el petróleo no había visto nada igual. Aquí es donde vivían Ken Lay y sus ejecutivos de Enron, River Oaks, el barrio más selecto de Houston. En el último año de su existencia, Enron pagó a sus 140 altos ejecutivos una media de $5.300.000 a cada uno. Las ventas de coches de lujo se dispararon. Nos daban múltiplos de nuestro salario base. Lo normal era recibir una paga del 75% de nuestro sueldo base anual. Eso era lo que podíamos esperar. Pero queríamos más, una bonificación 2, 3, 4 veces el salario base anual. Lay, la base de la empresa, quería los estándares morales más elevados para su compañía. Enron is a company that deals with everyone with absolute integrity. We play by all of the rules, we stand by our word, we mean what we say what we mean. El único problema consistía en que, al igual que el sistema de John Lowe, el de Enron fue un elaborado fraude. Hey, this is David up at Enron. There's not much demand for power at all, and we're running kind of fat. En esta cinta, un empleado de Enron habla con otro de El Paso Electric Company de cómo chantajear a los consumidores de California parando centrales para restringir el suministro de energía. If you took down the steamer, how long would it take to get it back up? 3 or 4 hours, something like that? Oh, yeah. Okay. Well, why don't you just go ahead and shut her down then, if that's okay? Okay. Los resultados fueron no solo la elevación de precios que Enron quería, sino que a pesar de que se disponía de energía de sobra,
Los consumidores sufrieron repetidos apagones. Enron engañaba de varias maneras. Los valores declarados de la compañía estaban muy inflados. Su innovación financiera principal era hacer desaparecer las pérdidas de los libros de contabilidad para disimularlas bajo el eufemismo de entidades de propósitos especiales con nombres dudosos como Cheuco y Raptor. Los ejecutivos de la compañía debían camuflar las pérdidas para que pareciera que los beneficios eran extraordinarios. Aquello no podía durar mucho. Cuando se amañan los libros y cuando se trata de ocultar la realidad, estás perdido. Cuando vieron que se acercaba el final, Ley y sus socios hicieron que el valor de sus acciones bajara millones de dólares. Pero aseguraron al público que las acciones seguirían subiendo. Al igual que los intentos desesperados de John Lowe por impedir la caída libre de las acciones de la Compañía del Mississippi, las garantías de Ken Lay fueron en vano. El 15 de noviembre de 2001, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, recibió el premio Enron por los servicios públicos distinguidos, sumando su nombre a una lista de honor en la que figuraban Mikhail Gorbachev y Nelson Mandela. Greenspan lo merecía, porque sin su política monetaria de finales de los 90, la burbuja de Enron y la burbuja de .com, que coincidió con ella, habrían sido imposibles. Justo después de la entrega del premio Enron, la compañía entró en bancarrota. La empresa debía miles de millones de dólares, pero no se sabía cuántos. Cuando Enron se declaró en bancarrota en diciembre de 2001, sus directivos se reunieron con sus acreedores para decirles: sabemos que en nuestra contabilidad decimos que tenemos una deuda a largo plazo de 13.000 millones de dólares, pero la realidad es que son 38.000 millones. Había 25.000 millones más de deuda que no aparecían en los libros de contabilidad. ¿Les sorprendieron esas cifras? ¿Sabían que existían problemas, pero no a esa escala? Sí, nos sorprendió a todos. El día anterior habían despedido a 4.500 empleados de las oficinas centrales de Enron. A los ejecutivos se les agradeció sus servicios con un último cheque. En mayo de 2006, Ken Lay fue declarado culpable de 6 acusaciones por fraude de valores y fraude con medios electrónicos. Su colaborador, Jeffrey Skilling, fue condenado a 24 años de prisión. Lay murió antes de ser sentenciado mientras estaba de vacaciones en Aspen, Colorado. Pero las prácticas fraudulentas que promovieron la subida de Enron no desaparecieron. Por el contrario, el hábito de ocultar las pérdidas en los libros de contabilidad estaba extendido por todo el sistema financiero occidental. Desenmascarar este método fraudulento sería un factor clave para la crisis actual. Yo creo que en muchos aspectos el problema de Enron es como una especie de virus que se ha extendido a los mercados financieros. Parte de los mismos operadores financieros de Enron trabajan ahora en los bancos y en las empresas energéticas. Esa gente está repartida por todos los mercados financieros. Ciertamente, las sociedades accionariales son una institución milagrosa. Pero a lo largo de la historia, algunas se han comportado de manera indeseable, de la misma forma que de vez en cuando han aparecido mercados irracionales. Los dos van de la mano, porque cuando se produce una estampida, muchos se ven arrollados por ella. Como hemos visto durante el año pasado, el camino de los mercados financieros no es todo lo fácil que se desearía. Desde que se inició la caída actual del crédito, algunos mercados de valores se han depreciado en un 50%. Al igual que las esperanzas cambian de un exceso de optimismo a otro de pesimismo, de la ambición al pánico, los valores siguen una línea que no difiere mucho de la de los picos de los Andes. Los inversores esperan que cuando haya que bajar de la cumbre de la euforia, se pueda hacer por una pendiente suave,
no por un abrupto precipicio. ¿No hay nada que nos pueda proteger de la metafórica caída por un precipicio? Como veremos en el siguiente episodio del Poder del Dinero, las finanzas tienen dos caras, una de riesgo y otra de beneficios. La cuestión es, ¿estamos asegurados o rodeados de riesgos?